Don Eddie Olivares es un profesional del derecho y de la política ampliamente conocido en nuestro país y es particularmente un amigo socio casi de este espacio, socio de cariño y socio de su presencia. Y para nosotros siempre es un gusto presentarlo, hablar con él y aprovecharnos de sus conocimientos sobre la política nacional, sobre los temas electorales y además recurrir a su capacidad de análisis sobre temas que están sobre el tapete aquí y en toda nuestra América Latina. De manera que disfrute usted de esta entrevista con don Eddie Olivares, abogado, es miembro titular de la Junta Central Electoral y presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Don Eddie, mucho gusto. Usted fue y como yo creo que usted le ganó a Ponce de León, él nunca consiguió la fuente de la juventud, pero usted está cada día más joven, sonriente y ahora, bueno, después de ganar unas elecciones, me imagino que ya ha descansado un poco del trajín electoral, aunque probablemente tiene las presiones de los compañeros que están llevando currículum para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo se siente? No, muy bien, muy bien. No, claro, contento de estar en el programa. Cuando estamos aquí en el programa, antes de empezar la entrevista, ha estado precedida de una conversación sobre las cosas humanas. Siempre dicen del mejor programa, ¿no? Sí, Antes y entre pausas. sí, entonces me siento muy bien acá. Gracias. Todo muy bien. Tenemos otro problema en América Latina. Tenemos el problema de Haití que sigue sin solución. Las bandas continúan en las calles de Puerto Príncipe dominando su territorio. Ahora hemos visto que están extendiéndose, incluso ya están cerca de la frontera. Pero tengo la impresión de que el tema Haití ha estado relegado porque ha aparecido el tema Maduro. Venezuela sigue profundizando su crisis. Ahora ha celebrado elecciones. Según los números oficiales, y usted sabe mucho de eso, ganó Maduro, pero según los números y las actas que aparentemente tiene la oposición y también el gobierno norteamericano, ganó por mucho la oposición. Y hay una crisis que, como yo la veo ahora mismo, como estática, y siento como que nadie está trabajando para buscar una salida a esa crisis. Usted que tiene una amplia experiencia electoral y que ha sido observador electoral en varios países, ¿cómo visualiza, cuál es, como dicen los teóricos, cuál es su lectura de la crisis venezolana? Bueno, yo he estado en Venezuela, tanto en observaciones como en algún momento estudiando el sistema de voto electrónico de Venezuela. El de ahora, el que es mixto, ¿no? Sí, en su momento fue el sistema más avanzado y creíble de América Latina y uno de los principales del mundo, al extremo que la empresa que creó ese sistema, venezolana, trasladó la sede a Londres. A Londres. Porque ya tenía una Perfil connotación, un universal. perfil universal, por el prestigio que le había generado este sistema, que no empezó con el chavismo, sino que fue un proceso que se tomó mucho tiempo, desde los años 90, y que, como debe ser, se cumplieron todos los protocolos de implementación de un sistema automatizado como lo es el voto electrónico.
Y luego en los gobiernos de Chávez se continuó fortaleciendo ese sistema de voto electrónico en el que precisamente cuando se presenta alguna duda, las elecciones son, se deciden por márgenes muy estrechos, entonces el hecho de que cuando el elector acude ante la máquina, entonces marca sus candidatos y la máquina le genera una especie de voucher, un comprobante. Ese comprobante se dobla y se coloca en Ok. una urna. Como Que si está fuera ahí el al lado, voto. como el voto. Es el voto, El es la voto. prueba Ok. de la ¿De qué votó? intención, sí, Y que votó por un por quién fulano. votó. Exacto. Frente a la duda que Interesante. siempre genera el voto electrónico, Correcto. No, entonces y ahí está la su prueba física. vulnerabilidad real. Exacto. Y ahí está la prueba física. Que el elector, después que lo genera, observa si fueron esos los candidatos que marcó y entonces Ok. lo coloca en las urnas. Entonces, lo Interesante porque en caso de que haya una alteración tecnológica, el elector lo advierte de inmediato. Sí. Porque el voucher dice, yo voté por usted y el voucher me salió él. Sí. Si fue distinto ahí mismo con los funcionarios de la mesa Sí. del colegio, ahí mismo dice, mira, no salió. Pero eso nunca pasó. Exacto. Entonces, el caso es que... Interesante ese sistema. Sí, sí, claro. Nosotros fuimos a observarlo con la idea de implementarlo aquí en el país en su momento. Y fue un proceso muy interesante, desde la primera máquina que se usaron hasta... porque lo van renovando con Correcto. equipos de Correcto. última generación. Entonces, en algún momento, cuando Chávez siempre ganó con un margen muy alto. Entonces, como Chávez siempre tuvo el favor del apoyo popular, entonces procuraba para que quien cuestionara el triunfo chocara lo pudiera verificar. lo verificara. Entonces siempre favoreció todo ese tipo Correcto. de mecanismos. Para legitimar sus elecciones. Sí, que siempre buscaba la forma de cuestionar. Entonces, esa es la verdad. Luego, todo eso funciona muy bien hasta que el electorado te retira el respaldo en algún momento, como ocurre siempre. Sí, sí. El poder Entonces no es el político eterno. no dice mi popularidad bajó. No, no. El político atribuye a la máquina o a lo que fuere un fraude. O busca mecanismos para entonces ganar habiendo perdido. Exacto. ¿Qué parece que es lo que ocurrió en Venezuela? Entonces, ya en esa situación, en las elecciones, en el referéndum, en las elecciones en las que fueron escogidos los miembros de la Asamblea Nacional, que iba entonces a hacer la reforma de la Constitución, ahí se presentó una situación que provocó la alarma de la propia empresa que diseñó el sistema de voto electrónico en el 2016. Entonces, en esa hubo una diferencia de, me parece que 2 millones de votos, que aparecían como que habían votado y no era así. Y no habían entre votado. la real había una diferencia de 2 millones de votos. Muchos votos. El caso es que la empresa lo denunció y ahí no habían estado presentes la oposición, porque el sistema estaba diseñado para que tuvieran presente en cada momento los representantes de los distintos partidos y hasta la sociedad. Exacto. De alguna manera participaba. En ese esquema era muy difícil de vulnerar, pero ya en ausencia de la empresa, Smartmate, en ausencia de la oposición, entonces sí podía vulnerarse. El caso es que ahí surgió el primer cuestionamiento al sistema del voto electrónico de Venezuela.
Y bueno, ya después de eso, en la última vez que fue reelegido Nicolás Maduro, ahí también hubo un cuestionamiento porque la diferencia fue de un 1% aproximadamente. Y por supuesto eso, además del uso de los recursos del Estado, que es un tema que va al margen de la máquina. Ya, correcto. Y que incide Correcto. En los resultados porque provoca una inequidad en el proceso y por supuesto hace que sea un proceso carente de integridad. En ese sentido es que ha venido este cuestionamiento y además fue sorprendente que el presidente del poder electoral, allá el electoral es un poder, pero el presidente anuncia de repente en horas ya tarde en la noche, en un sistema que te da los resultados inmediatamente, temprano. Sí. Una de las ventajas del voto electrónico es ese. Entonces, extrañamente, pasaron muchas horas, como aquí en los silencio, años, como aquí. En el 78. En el 78. Y entonces, de repente, él se destapa anunciando el resultado sin ninguna base de sustentación. Con un 80% sin haberse computado, de la con un 80%, declara ganador con un 80%, eso nunca se hace porque hasta que la Junta no declara ganador a nadie, nada más dice sí, ese es el conteo. Son los resultados preliminares. Correcto. Entonces, porque usted tiene que verificarlo antes de declarar el ganador. Tampoco la Junta suele hacer proyecciones. No, nunca, ninguna. Eso lo hacen los técnicos de los partidos. No, ningún órgano electoral. Entonces, se espera a que se verifique. Fíjese, aquí no se declaró, la Junta no declaró ganador a Luis hasta que ya se habían computado el 100%. Los votos. Lo aceptó, por ejemplo, Leonel, lo aceptó Abel Martínez, correcto, pero nunca la Junta lo declaró ganador. Por sus proyecciones, por eso le decía, cada partido hace su proyección. Exacto. Y dice, estamos ganados o estamos perdidos. Y ya la gente sabe que ganó. Correcto. Por ejemplo, en Perú, no sé si sigue así, pero en Perú, que yo estuve en 2 elecciones, quienes dan los resultados preliminares son 3 firmas encuestadoras que hacen el exit poll, la encuesta boca de urna, que son altísimamente creíbles. Correcto. Y son 3. Y entonces esas 3 firmas se establece ahí un promedio, cómo coinciden. Y entonces a las 4 de la tarde ya esas 3 firmas están autorizadas por el órgano electoral para anunciar los resultados de la boca de urna. Fíjense cómo cada país tiene su propia... aquí ha sido difícil para aceptar la boca de urna. Muy difícil, incluso embargo, Participación Ciudadana hacía no un exit poll, sino un conteo rápido. Pero se le entregaba en un sobre cerrado a un director de prensa y al presidente de la Junta. Y hasta que la Junta no daba sus resultados. Lo veíamos, después, lo abría nosotros los miembros del Pleno y aparecían los resultados, se daban. Pero en ese caso, aquí hay mucho secretismo alrededor de eso. Sí, innecesario. Terminando con lo de Perú, entonces a las 4 de la tarde daban esos resultados que la gente lo escuchaba y ya había terminado porque tenían un alto nivel de confianza. De confianza. Entonces ya lo que hacía el órgano electoral era anunciar si había una diferencia de milésimas. Exacto. Entonces, pero ya los resultados eran eso. Entonces, aquí la forma también como lo dio, él apareció y dio él los resultados. Sí. Reflejó que algo andaba muy mal. Correcto. En ese sentido, es una situación muy lamentable. ¿Usted ve salida alguna en estos momentos? Aparenta que todo está cerrado. Yo creo que sí tendrá consecuencias, como no la tuvo ningún otro proceso en Venezuela. Una cosa era el invento de a través de la Asamblea Nacional
declarar ganador, declarar presidente o hacer presidente a un individuo que no había participado en un proceso, como fue el caso de ¿cómo se llamaba? Que los Estados Unidos y 40 países reconocieron como presidente, Guaidó. Ah, bueno, El caso Guaidó. Sí, sí. Y otra cosa... Tampoco valió nada. Nada, pero no tenía ninguna legitimidad tampoco. No. Eso fue un invento. No, era Entonces, una acción política. Política. Sí, sí. Sí, que los políticos lo hacen buscando... para presionar. Pienso que es buscando dándose a sí mismo una capacidad de negociación que no tienen. Pero que fue un desacierto eso de Guaidó. Totalmente, porque, bueno, Maduro hay que decir que está pegado con Coquí. Sí. Bueno, porque decisiones como esa de Guaidó, lo que hicieron fue... sí, pero tenía la presión de Estados Unidos y de los países también, grandes y muchas sanciones, pero se mantuvo pero ahí para mí firme. fue un error, podía tenerla, pero... Porque él es un gran luchador, hay que decirlo, ¿no? No, es un tipo que lucha. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel caso, era distinto a este, en el que las urnas hablaron. Sí. El tema ahora es quién va a reconocer lo que el pueblo hizo. Porque el organismo electoral que tiene que reconocer eso le ha dado el triunfo al otro. Sí, eso es verdad, pero es una crisis muy profunda. Muy profunda. Venezuela tiene la fortaleza de supervivencia del petróleo. Exacto. Y no es un país que No, depende un país importante para el mundo. Sí, entonces ahora la geopolítica también ha cambiado, hay otros y Estados actores. Unidos está atento a sus elecciones. Sí, el mundo... hay dos guerras en pie, sí. con una amenaza del Medio Oriente prenderse total. Hay precedentes muy malos como el de Nicaragua. Sí. Y el de Haití. Haití se ha consumido en una crisis y nadie, ni la OEA, ni la ONU, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Canadá han tenido capacidad para buscar una solución práctica. Sí. Bueno, porque todavía hay 400 soldados de Kenia. Esa crisis no es para 400 soldados. No. Para mí esto de Venezuela, unido a lo de Nicaragua, es una amenaza terrible contra la democracia en América Latina. Pero al mismo tiempo es un deterioro también enorme del socialismo, del llamado socialismo, del nuevo socialismo, porque, caramba, presentar a Nicaragua como una expresión del nuevo socialismo y presentar a Venezuela como una expresión del nuevo socialismo, se pierde más de lo que se gana. Vamos a una pausa para que aterricemos en Santo Domingo. Don Eddie Olivares, vamos a continuar esta entrevista. Bueno, dicen que el PRM está como agua caliente hirviendo, muchas burbujas, porque ya ahorita el 16 se juramenta el nuevo gobierno, presidente Abinader se va a quedar ahí 4 años más con la ñoña, como decía don Jacobo Magluta, y su eficiente vicepresidenta también. Pero parece que en el gabinete habrá, bueno, ya ha habido algunos cambios, pero se espera la gran cantidad de cambios de aquí al 16, porque si esos cambios no se dan, la gente no entenderá que hay un nuevo gobierno. Sí. Y hay muchos gabinetes en las redes sociales. Yo digo que son los gabinetes del que prepara la lista, el deseo de quien prepara la lista. Y don Eddie Olivares, ¿para dónde va? Lo que pasa es que antes la rumorología
no tenía ese soporte no, técnico. Porque ahora el que hace la lista la tiene en físico en las redes. Sí, sí. Entonces antes el rumor se lanzaba y tenía que ir de boca en boca, pero ahora en un minuto miles están informados, es decir, ¿no? que si hay algo que ha a cambiado, tiro de un clic. Si hay algo que ha cambiado y que se ha potencializado, es el rumor, sí, el tiempo de Internet. Sí, y entonces, Internet es una gran expresión de lo que técnicamente llamamos, no la opinión pública, sino la opinión popular. Popular. Entonces ahí cualquiera se sienta en una máquina con su idea y dice, este es el gabinete. Todo depende del talento de quien haga el trabajo. Sí, entonces eso se manifestó como nunca en esta ocasión y falta una gran parte de los funcionarios. El único que sabe qué va a ocurrir es el presidente Luis Abinader. Vamos a esperar. Pero lo más importante es, como usted señalaba, que se producen cambios y que reflejan el inicio a partir del 16 de agosto de un mandato nuevo con una visión reformadora, tal y como él lo ha manifestado, y lo hizo en el discurso de la victoria, en el que dijo que no volvería a ser candidato presidencial, que esa sería su último proceso, y que sería el legado que le dejaría al pueblo dominicano, a las presentes y futuras generaciones. Las mismas reformas de Danilo. Sí, Recuérdese que Danilo había anunciado esa reforma, la mayoría. Incluso en algún momento algunos diarios llamaron la atención sobre el hecho de que como un solo hombre, en este caso Montalvo, era el coordinador de 13 comisiones de trabajo para 13 reformas. Bueno. Pero las cosas se fueron quedando en el camino y uno tiene la sospecha de que ahora va a pasar igual. Bueno, la reforma constitucional, que para mí... Esa parece que será la primera y la que ocupará tanto tiempo que apenas dejará espacio para la fiscal. No creo que ocupe mucho tiempo. No es necesario porque no se trata de una reforma ambiciosa. La reforma del presidente... Bueno, hay dos temas capicúos, el de los diputados y el de la Procuraduría General de la República. Sí, pero son 5 o 6 artículos. Entonces... bueno, pero lo que representan esos 5 o 6 artículos. Pero lo representan... Porque son dos cambios radicales. Sí, pero lo representa... Hay uno, que es el esencial, que lo representa positivamente. Si hay un tema profundo en esa propuesta, es el relativo al término de los mandatos presidenciales. Ese es el importante en el que se... ¿Cuál es ese? ¿La no reelección? Sí. Pero entonces, eso, como dijo un abogado ahí, así como ahora se reforma, ¿se puede reformar? No, porque ahora, por ejemplo, si Luis quisiera, con la mayoría inmensa que tiene, como no la tuvo ningún otro presidente, podría perfectamente... Bueno, su amigo Hipólito lo tuvo en un momento. No igual. Pero mayoría al fin. Estamos hablando de... Y Juan Bosch la tuvo también. Sí, pero estamos hablando en este caso de 145 diputados. Los 29 senadores, no, porque Leonel tuvo 31 en un momento, Hipólito tuvo 30. Correcto. Entonces, de lo que se trata es de 145 diputados, que son los que determinan la mayoría en una reforma constitucional, porque los senadores son 32, los diputados 190. Entonces, en ese caso, no solo tiene el Partido Revolucionario Moderno la 2/3 partes, sino que tiene más de la 3/4 partes. Es decir,
que es pero una, eso cambia si el partido le da libertad a los legisladores. Bueno, ¿Cómo constitucionalmente la tienen? La tienen, pero claro está que cuando cuando un presidente en ejercicio propone establecer mecanismos para que nadie pueda o le resulte muy difícil, improbable, reformar la Constitución para mantenerse en el poder más allá de los periodos para los cuales fueron elegidos, entonces es algo que debe apoyar todo el mundo. Pero ¿en qué consiste ese mecanismo que sea diferente a lo que han existido antes? No, es una especie. Hoy, por ejemplo, hoy el PRM podría modificarla. Exacto. Para hacer que sea indefinida. ¿Y en qué? ¿Cuál es la para diferencia que sean con lo 3 propuesto? periodos. ¿Cuál es la diferencia con lo propuesto? La diferencia es que se van a crear mecanismos, lo que Leonel llamaba candado, llama candado, para que se requiera una mayoría altísima para poder hacerlo. Una mayoría poco probable que un partido pueda llegar a tener. Entonces, una especie de... Profesor, en el mundo de la política nada es imposible. Una especie de... Sí, pero muy difícil. Sí, una especie de cláusula pétrea. Hay que sudar más, pero se puede llegar. No, es bien difícil. Entonces, Danilo trató, pero no consiguió los votos, de todas formas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación, sin lugar a dudas, se trata, como decía Luis, de un legado trascendente para la nación. La Constitución había sido reformada 39 veces y de las 39, 36 tocaron el tema de la reelección o no reelección, algo realmente sin precedentes. En el caso de los Estados Unidos, George Washington, después de haber agotado 2 mandatos, le propuso a todo el mundo agotar un tercero y él se negó. Y eso se mantuvo así porque la idea era de los independentistas norteamericanos precisamente evitar que bajo cualquier circunstancia Estados Unidos volviera o estableciera cualquier tipo de mecanismo monárquico. Y como ellos lucharon para independizarse de Gran Bretaña, precisamente por eso, entonces la idea era evitarlo. Claro, se entendía en ese contexto, ¿no? El ejemplo lo dio Washington, Jefferson también mantuvo ese criterio, y el propio Hamilton, y luego hasta que llegó Franklin Delano Roosevelt. Todo lo que lo intentaron no pudieron. Entonces, Franklin Delano Roosevelt, producto bajo la justificación de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo, ganó 4 periodos consecutivos. Al final murió en el poder. Y a partir de ahí entonces vino la enmienda 22, que le puso fin a eso y que nunca más para evitar la reelección para evitar ad infinito. Profesor, hay quienes dicen que el punto más difícil es una especulación, ¿verdad? En política y en todo en la vida, la especulación es una posibilidad de llegar al conocimiento. Quienes así creen especulan lo siguiente: el punto más difícil de todos, lo propuesto por el presidente, es el punto no de la reelección, sino de la reducción de la nómina de los diputados. Sobre todo porque son muchos los propuestos para eliminar, y segundo porque son los mismos perjudicados los que tienen que votar. Entonces se dice, probablemente, quienes especulan así, el presidente va a negociar ese punto para que le apoyen el tema de la reelección. No, es que el tema de la reelección, él no necesita negociar, porque él tiene los votos para el tema de la reelección, que yo entiendo que al final contará
con los votos de la oposición. ¿Cómo el presidente Fernández, bajo qué argumento el presidente Fernández puede oponerse a eso? Cuando en su momento Fuerza del Pueblo lo que entendía era que se trataba de una estrategia del compañero Luis Abinader para, con la especie de reseteo que entiende una parte de la doctrina constitucional dominicana que se produce cuando se hace una reforma, entonces lo habilitaría a él para ser candidato en el futuro. Bueno, él siempre dijo y luego aclaró que iba a poner un transitorio de todas formas, para evitar eso, que no quedara duda. Luego decían, bueno, pero entonces se habilitará Danilo Medina. Tampoco va a poder habilitarse. En consecuencia, Fuerza del Pueblo no tiene ninguna justificación para no votar por la reforma de ese texto constitucional. Porque no tiene efectos retroactivos. No. Entonces, el PLD tampoco pienso que se irá en contra, porque al final de cuentas eso va a fortalecer la institucionalidad democrática, pero también la propia estabilidad en el tiempo de la Constitución, que ha sido un verdadero problema, 39 reformas. Entonces, eso le va a dar estabilidad a la propia Constitución. Entonces, el que se oponga a esa reforma estará siendo absolutamente irracional y se colocará de espalda al pueblo, y en lo otro, en lo que usted señala de la matrícula de diputados, que son 190 actualmente, si le quita 53 estará en 137, son 57 menos, estaría entonces en 143. 133. 133. En ese sentido, de eso se plantean 20 diputados nacionales, que actualmente son 5. El PRM tiene actualmente 145 diputados. Ya. Bueno, es decir, eso nada más se consigue cuando uno está en el poder. Sí, no, pero además que al tener 145, esta propuesta refleja que a quien más afecta es al propio Partido Revolucionario Moderno. En un sentido, sí, viéndolo estáticamente, sí, pero si uno lo ve en su dinámica, bueno, afecta a todos los partidos y lo más importante de lo que no se habla en la pieza, podría eventualmente afectar la representatividad de territorios. Sí, porque todo ahora en este tiempo se ve con un criterio economicista. Bueno, entonces, sí, así es, gracias al pensamiento marxista que rigen todos los partidos que están llenos de marxistas. Vamos a una pausa para venir al segmento final de esta interesante entrevista con el doctor Eddie Olivares, quien es el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, póngale siempre debajo el partido de gobierno. Licenciado Olivares, usted me evadió la pregunta inicial del segmento anterior. ¿Para dónde irá usted, en el gobierno o se quedará en el partido? Usted muy hábilmente se fue por otros temas. No, pero... la gente siempre quiere saber, incluso para comenzar a pasarle cartas y demás. No, estamos esperando siempre que un partido llega al gobierno. El propósito es contribuir desde el gobierno. Pero se supone que 8 días antes, y siendo usted un vicepresidente ejecutivo, ya el presidente debe haber conversado algo sobre el particular con usted. No, pero no hemos... ¿No lo ha hecho? No, o sea, él tiene el estilo de Balaguer, de nombrar sin conversar previamente. Él conversa, él conversa antes. Él conversa. Pero recuerde que... ¿Lo ha dejado para última hora? Recuerde que es el 16 de agosto. Sí, pero estamos casi el 16. No, porque él dijo que puede ser antes o después. Puede ser después, que es verdad. En el pasado sí, era después o el mismo día.
Sí, aquí no se usa mucho gran lo de nombrar gabinete antes, aunque él sí, Él, en el primer gobierno Hipólito también. nominaron, eso se entiende para la transición, Sí, sí. y me imagino también que le dan libertad a cada titular para que recomiende su equipo. Bueno, parte del equipo. Parte del porque equipo, ¿no? Hay posiciones que... Sí, pero deberían darle al que va a ser nombrado la posibilidad de, aunque sea, nombrar la mitad de su equipo. Porque, bueno, Sí, sí. usted sabe con quién quiere trabajar, con quién le gusta trabajar. Los cargos sí, pero de los viceministerios, cuando se trata de ministros... Eso lo nombra el presidente. El presidente lo nombra, sin consulta previa. No, le toma en cuenta algunas recomendaciones. Porque una de las cosas que se ha estado criticando de los nombramientos ya conocidos nos recuerda a Balaguer. Balaguer nombró un médico ministro de Finanzas. Sí. Y nombró un caficultor gobernador del Banco Central, que nunca ni siquiera había ido al Banco Central. Sí, es así. Y bueno, ahora hemos nombrado, por ejemplo, un experto en temas eléctricos, como es el ingeniero Morrison. Lo nombran o lo tiran para manejar el transporte, uno de los grandes dolores de cabeza del país. Y el sector de los medioambientalistas se ha resentido porque han nombrado al frente del Ministerio de Medio Ambiente a una persona que ni siquiera es conocida en el sector, lo cual quiere decir que no es una persona de amplios conocimientos sobre el tema, y van a mandar a manejar la seguridad social al más prestante economista que tiene el país en estos momentos. Bueno, lo sacaron de su ambiente natural, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo mandaron para un sitio donde él no quería ir, Medio Ambiente, y ahora lo tiran a trabajar con la seguridad social. Bueno, en la CISARI. Eso llama la atención, llama mucho la atención, profesor. Sí, yo espero que usted no incurra en el error de defender eso, que usted sabe que hasta para hacer cajero de un banco se reclaman unos experticios. Si se ve que usted no mueve los dedos bien para contar, usted no puede ser cajero. No puede ser cajero. Pero eso ha llamado mucho la atención en un hombre como Luis, porque del otro lado está la queja. A mí me han escrito personas que son del partido, que han servido incluso en el partido, y que en este cuatrienio que está terminando no le dieron nada para hacer, y que todo parece indicar. Yo le contesté a uno, hay que ser blanco, hay que ser joven, hay que hablar inglés, hay que tener muchos títulos de universidades online y no tener experticio en el cargo que le van a nombrar. Bueno, cada cual tiene su librito, los presidentes son así. En el caso de Balaguer, Balaguer llegó a nombrar, bueno, aquel ministro técnico de la presidencia, ¿usted se acuerda? No, ministro de la presidencia. Sí, exacto. Gutiérrez. A Gutiérrez. Entonces, que era el movimiento de la base. Sí. Pero, todo era porque no le hacían caso, entonces Balaguer lo nombró ministro. Sí, lo nombró ministro. Y le hicieron menos caso. Sí. Entonces, el caso... Por cierto, ha desaparecido él. Sí. Él, sí. Sí, no lo vemos. De todas formas, ese era un estilo. En el caso de Leonel, recuerde que designó a Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente también. Sí, un error. Un error. Hipólito había designado a Moya Pons como fue su ministro durante los 4 años. Él como Miguel tenían en común que eran senderistas. Sí. No, y Moya Pons tenía... Y fue un gran ministro. Por lo menos dejó muchas normas. Sí, dejó normas. Porque ahí, en el caso de ese caso, el gran ministro de Medio Ambiente era Hipólito.
No, pero Fran Boyapón tenía, Sí, Hipólito le tenía un... Pero hizo muchas barbaridades, Hipólito, sí. por encima de la cabeza No, de pero Fran Hipólito Boyapón. le tenía mucho respeto. Lo que pasa es que también tiene que funcionar los presidentes. No, Hipólito hablaba, ahí- hacía chiste a costilla de él en los organismos internacionales. Él llegó a decir, ahí tengo yo un ministro más lento. Pero Y funciona. no, Pero de todas no. formas, ellos dos tuvieron una... Descontento, salió descontento él. Bueno, de todas maneras, luego entonces, en los gobiernos de Lionel... Es el ministerio más difícil, usted Sí, sabía. sí, es muy difícil. Es difícil. Pero ha sido así, no ha habido un ministro de Medio Ambiente Del sector. del sector. No. Vamos a ver lo que Porque ocurre. los del sector son, usted sabe, hieráticos. Pero, no sí, se mueven, sí, sí. son Pero a veces es fundamentalistas. importante, si se trata de alguien que asume con firmeza un cargo como ese, Hace entonces, falta. funciona, Yo por favorezco ejemplo. a un militar ahí. Sí. Bueno, Sí, definitivamente. en este Ahí tiempo, necesitamos un candelero. en este tiempo Ahí necesitamos debería un ser candelero. una persona profundamente comprometida El con medio la ambiente- preservación del medio ambiente. El medio ambiente reclama un candelero. Sí, pero Y mire que yo, no, yo sé, pero de todas formas, porque es que hay una gente destruyendo. sí, sí, hay que Destruyendo, eso hay que frenarlo. Sí, y aquí se totalmente. necesita alguien Sí. que aplique la ley. Es aplicarla. Sí, bueno, es que el que en América Latina se dice que aplicar la ley es la más grande revolución que puede hacerse. pues alguien que haga esa revolución. Es que Sí, todavía sí, no la sí, hemos hecho sí. en ningún nivel. Bueno, pero hay que hacer una revolución en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, yo creo que para que se preserve. Me gustaría Entonces, que nombraran un año a Eleuterio. Sí. es un brillante. Y un ejecutor además. Un ejecutor. Un Y es un ejecutor. tipo brillante. Un La verdad, ejecutor. con mucho mérito. Lo van a quitar al año. como Quizás mucho. quizás no lo quitan. No lo quitan, No, eso no lo aguanta nadie. No, porque tampoco todos los extremos son malos. Al final, si él no se va a un extremo, entonces eso puede funcionar. Pero es que no puede funcionar Martin Luther el King extremo. defendía el fanatismo sobre la base de qué se era fanático. Hay Bueno, que saber de qué se es extremista. Yo pienso Pero Luther King, que un deterioro... Luther King era como religioso al fin, era Bueno, él hizo un la defensor. revolución del amor. Bueno, pero era un dogma. Sí. Él era un dogmático Sí. porque era religioso. Pero él creyó y lo aplicó en la revolución del amor. Porque él decía que hay un momento en que el amor es violento. No porque hace acto de violencia, sino porque el amado se siente violentado. Sí. Cuando usted le responde con amor a un sátrapa, él se siente desconcertado. Sí. Pero volviendo al medio ambiente, yo creo que en principio hace falta alguien que sea duro, porque usted tiene que responder en parte con las mismas armas con que los otros están manejándose. Y aquí los depredadores del medio ambiente no le han hecho caso a nadie. Bueno, pero el que dirige medio ambiente tiene el arma más poderosa, que es la del Estado. Si el Y Estado si- arriba, si el gobierno que administra el Estado, el presidente, le da su apoyo. Bueno, tiene que tener el apoyo. Yo estoy seguro que Luis tiene un profundo compromiso con el medio ambiente y que le daría el apoyo a quien asuma ese tipo de decisión. Bueno, eso es lo que de se todas espera. maneras, y eso sería un gran servicio al país, porque somos una isla. sí, sí, para nosotros es vital. Vital. Y una isla que está amenazada por depredadores. no, y además, depredadores que son nuestros queridos vecinos. además, no, los depredadores de aquí, También. que son, sí, son sí. el peligro Los de grande. aquí y los de allá. Sí, pero los de aquí son Los el de aquí peligro son por principal. abuso e incumplimiento Sí, de la sí. ley. Los de allá son por cultura. Sí, estos son por la riqueza. Sí, así La es. mayoría. Así es. Hay algunos que lo hacen también para Vimos el extremo, cultivar. matar a un ministro de Sí, Medio Ambiente. sí.
Bueno, en ese sentido, lo más importante es que ojalá que el actual, el ministro designado por el compañero Luis, haga ese trabajo. No tenemos una Dicen que están haciendo esfuerzos para que lo conozcan. Pero es una persona que ha estado comprometida con algunas acciones. Sí. Sí, bueno, el presidente deberá haber tenido algún criterio válido. Sí. No se lo ha hecho conocer a la opinión pública todavía, pero deberá tener un criterio válido. Bueno, o puede ser que esa sea su política. Alguien ahí que no esté en capacidad de tomar decisiones. Bueno, o puede ser que esta persona haga un gran trabajo. También, ojalá. Y que vaya. Eso sería la hermosa sorpresa, sí, que a todos nos complacería sobremanera. Entonces todos tenemos ahora que darle el tiempo para conocer la verdad. Y la verdad lo hará un buen funcionario, un buen ministro de Medio Ambiente, o por el contrario, lo colocará entonces un espacio de indignidad. Yo confío en que hará un buen trabajo. Si usted, que fue procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, que es un abogado conocido, que es un experto en derecho electoral, me lo nombran en un organismo jurídico X, el que fuese, uno diría, bueno, él es un abogado de prestigio y de conocimientos. Esperamos que él haga un buen trabajo. Pero si no reúne esas condiciones, no podemos decir eso. Sí. Sino, como estamos ahora, al azar, quién sabe hace un buen trabajo. Es difícil manejar el gobierno y el Estado con criterios de ese tipo, pero bueno, decía el doctor José Francisco Peña Gómez que en República Dominicana el presidente de la República era una especie de rey sin corona. Sí, pero designado en medio ambiente estuvo dirigiendo una institución relacionada también con el medio ambiente, que es los vertederos y eso, que me imagino que ahí también de alguna manera habrá tenido un interés y además un conocimiento del tema. O sea que vamos a darle la oportunidad de que él demuestre desde el cargo sus condiciones para hacer una gestión que sea favorable para el país. Doctor Eddie Olivares, muchas gracias. Yo tendré la paciencia suficiente para esperar su decreto y entonces darme cuenta a qué posición usted irá. Gracias por la gentileza de acompañarme y espero que pronto nos veamos. Siempre hay cosas muy interesantes y escuchar sus opiniones es muy válido. A mí me hubiese gustado, lo haremos en el próximo programa, si Dios lo permite, que usted nos hablara hasta dónde sería posible y beneficioso que República Dominicana considere la posibilidad de establecer un sistema electoral parecido al que hay en Venezuela. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.